Hoy vamos a desarrollar la sesión de aprendizaje titulada El verbo, dirigida a los estudiantes del segundo año de secundaria. El verbo pertenece al grupo morfológico variable. Es la palabra que expresa existencia, estado, acción, pasión y transformación de los seres en general. El verbo se clasifica en copulativo, transitivo, intransitivo, reflexivo, recíproco, regular, irregular y defectivo. Seguidamente explicaremos en qué consiste el verbo copulativo. Es aquel que exige la presencia obligada de un predicativo, es decir, de una cualidad del sujeto. Por ejemplo, Juan es trabajador. El verbo copulativo está dado por la palabra es y la cualidad o predicado es trabajador. Ahora tenemos el verbo transitivo. Es aquel donde la acción recae en el objeto directo. Por ejemplo, amar a Dios, donde el verbo amar recae directamente en el sustantivo Dios. El verbo intransitivo es el que no lleva objeto directo, pues está implícito o sobreentendido. Por ejemplo, el verbo nacer. Seguidamente, el verbo reflexivo. Es aquel en el que el sujeto recibe la acción que él mismo ha generado. Por ejemplo, yo me alimento. La acción del verbo reflexivo alimentar recae en la primera persona, es decir, yo. Seguidamente, el verbo recíproco. Es aquel que denota o indica reciprocidad. Por ejemplo, Claudia y Carlos se divierten. El verbo divertirse es recíproco a ambos. Tenemos también el verbo regular. Es aquel que conserva sus radicales sin alteración y toma las desinencias o terminaciones ordinarias. Por ejemplo, ella lee. El verbo leer corresponde a la conjugación de la tercera persona acorde con el sujeto, en este caso, ella. Tenemos también el verbo irregular. Es aquel que se conjuga alterando sus radicales como sus desinencias, es decir, tanto sus raíces como sus terminaciones. Por ejemplo, yo juego. El verbo jugar corresponde a la primera persona en tiempo presente y jugaré a la primera persona en tiempo futuro, donde se observa que tanto sus raíces del verbo juego y jugaré han variado. Tenemos también el verbo defectivo. Es aquel que carece de algunos tiempos y personas. Por ejemplo, el verbo acontecer. No posee ni tiempo ni personas, pues corresponde con el mismo significado a cualquier accidente gramatical. Por último, para comprobar su aprendizaje, desarrollaremos las siguientes actividades.